¿Eso está en el número 3 o ya vamos a la 4? El número 3. Eso es como el colofón del número 3. Ok. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la segunda sección de esta clase. La segunda sección, que viene siendo la última, por cierto. El segundo bloque. Antes de iniciar con este segundo bloque, quiero que ustedes puedan identificar cuáles son los principios de la lógica. La lógica tiene muchos principios más, ¿ok? Pero los 5 principios, perdón, hay 5, pero los 3 principios más conocidos son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Creo que el principio de no contradicción lo tocamos en la sección anterior. Es decir, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Leslie no puede ser mujer y no ser mujer al mismo tiempo. Pero, como en todo hay excepciones, por eso es que Gödel habla de que hay paradojas que entran dentro de la categoría de los conjuntos indecidibles, donde sí el principio de no contradicción podría ser no anulado, pero sí afectado. Anulado no, pero sí afectado. Justificado no sería. Justificado no. Justificado no, sino afectado. Porque hasta el momento el principio de no contradicción es un principio autoevidente, y como principio autoevidente no podría tener defectos. Como principio autoevidente. Es algo absoluto, sería. Pero ciertamente hay elementos en la realidad que hacen que uno se cuestione la absolutidad del principio de no contradicción, al igual que el de los demás principios de la lógica. Porque sin duda alguna hay paradojas que son indecidibles. Aplicado al terreno de la teología, por ejemplo, se piensa que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre entrarían dentro de esos conjuntos indecidibles. Es decir, Dios es soberano, totalmente. Pero hay un elemento de responsabilidad en el hombre, por lo menos en lo que tiene que ver con su elección al mal. ¿Verdad? Tal vez no con su elección al bien mayor, pero sí con su elección al mal. Entonces, ¿cómo logramos concatenar eso? De ahí la eterna lucha entre calvinistas y arminianos. Y la solución es porque ambos parten del principio de no contradicción para darse la razón. ¿Entiendes? El arminiano parte del principio de no contradicción para afirmar su postura, y el calvinista también. Pero quizá la solución sea que el binomio responsabilidad humana y soberanía divina entre dentro de lo que Gödel llama conjuntos indecidibles. Pero ya eso es una discusión que aquí escaparía mucho al trabajo que tenemos acá. Pero yo lo que estoy mencionando es esto para que vean que esto de la lógica nada más no queda circunscrita al terreno filosófico o al terreno matemático, que la teología la utiliza para sus discusiones. La otra cosa es que estos principios también te permiten responder a la pregunta de por qué la lógica es lógica sin caer en un razonamiento circular. ¿Por qué la lógica es lógica? Porque tiene un principio de identidad, tiene un principio de no contradicción, tiene un principio de tercero excluido. O sea, los principios hacen que se pueda explicar la razón de la logicidad de la lógica sin caer en un razonamiento circular del tipo ¿por qué la lógica es lógica? Porque es lógica. ¿Entienden? Ya que un razonamiento circular es una falacia. Ahora, este de aquí, el tercero excluido, me llama mucho la atención, porque el tercero excluido tiene mucho que ver con la idea de la síntesis de las dos premisas anteriores en los ejemplos que dimos. Leslie es mujer, las mujeres son hermosas, Leslie es hermosa. La tercera premisa sería el tercero de los silogismos. Pero ese tercero
sería un tercero excluido de las dos premisas anteriores, porque justamente se convierte en síntesis de ambas y al mismo tiempo en una premisa independiente a esas dos. Hablé chino. Ok, déjame ver si puedo. Hermano, pero aquí me nace, ¿Diga? lo que usted acaba de decir, no hablo chino, pero me nace automáticamente la interrogante. ¿Cómo aplicar estos principios? Ya tenemos una idea de cómo aplicarlo en lo tangible, pero en lo intangible, porque de hecho podemos caer en un error definitivo y garrafal. No sé si tal vez estos principios sean de aplicación. Me parece que estos principios son de identificación. De identificar cuando una cosa es lógica y cuando una cosa no es lógica. Cuando hablo de aplicarlos para explicar, por ejemplo, espérate. Sí, por eso lo digo. Por ejemplo, ¿cómo yo lo aplico? Sencillo, otra vez. ¿Cómo yo sé que una cosa es lógica? Porque no se contradice, uno. Porque siempre incluye un tercero excluido o un tercero incluido, porque como les dije hay más de 5, yo mencioné los 3 más famosos, pero creo que el tercero incluido también es un principio lógico. Y porque siempre tiene un elemento de identidad. O sea, todas las premisas juegan con el elemento de identidad. O sea, la identidad de Leslie como mujer. Para la premisa, Leslie es mujer. ¿Entienden lo que digo? Esa es la premisa. Entonces, eso te permite dar a entender que la premisa es lógica, porque tiene un elemento identificable que no se contradice e incluye un tercero, que sirve como síntesis de las dos premisas anteriores, pero que al mismo tiempo es excluido porque se convierte en autónomo de las dos premisas anteriores. Es decir, Leslie es mujer y las mujeres son hermosas, son automáticamente premisas independientes. ¿Por qué? Porque en la primera premisa no aparece la palabra hermosa y en la segunda premisa no aparece la palabra Leslie. Entonces son autónomos, pero tienen un punto en común, y es que en una aparece la palabra mujer y en la otra también. A eso se le llama identidad. ¿Ven? Identidad, porque en una y en la otra aparece la misma palabra, identidad. Pero esa palabra que unifica esos dos al mismo tiempo hace que esas dos premisas sean autónomas, porque tienen elementos que no coinciden con ellas. Pero esos elementos coinciden en la tercera. Leslie es hermosa. Allí yo logré conectar la palabra que faltaba en la primera con la palabra que faltaba en la segunda, y armé un tercero. Pero ese tercero, al formarse de dos palabras y no contener la palabra que aquellas sí tenían juntas, mujer, que no aparece en la tercera premisa, Leslie es hermosa, no contiene la palabra mujer, que es la palabra identidad de las dos anteriores, al no aparecer en la tercera, hace que automáticamente la tercera premisa sea autónoma y se convierte en un tercero excluido. ¿Me entendieron ya? Sí, gracias. Bueno, les digo esto porque esto del tercero excluido también me lleva al tercero incluido. Y a mí me gusta mucho el tercero incluido porque es el que yo utilizo para demostrarle a Santiago Alarcón que la sola escritura no es un razonamiento circular, como él le gusta decir. No es un razonamiento circular porque contiene un tercero incluido. Yo le dije a él terceros incluidos, o sea, así lo utilicé en el libro del Teólogo Responde cuando hablé sobre sola escritura. ¿Por qué la sola escritura no es un razonamiento circular? Debería ser, porque a la pregunta, ¿por qué la Biblia es inspirada? O voy a corregir la pregunta. ¿Cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? A esa pregunta yo le respondo porque la Biblia lo dice. ¿Cómo yo descubro
que la Biblia es la única regla de fe y conducta, porque la Biblia lo dice. Eso es un razonamiento circular y eso sería falacia. Y por eso el católico ataca al protestante con la sola escritura, porque la sola escritura pareciera descansar sobre una falacia de razonamiento circular. El problema es que el católico romano no se da cuenta que no hay circularidad en ese razonamiento, porque el razonamiento incluye terceros que están contenidos dentro del razonamiento que parece circular pero no lo es. Porque ante la pregunta, la escritura es la norma de fe y conducta, ¿cómo lo sabemos? No es porque la Biblia lo dice, es porque en la Biblia hay evidencias que demuestran que es la única norma de fe y conducta. Y están contenidas en el mismo texto, porque el texto de suyo procede de Dios. Y al proceder de Dios, entonces tiene las marcas inherentes del Creador. Entonces yo no estoy, al final de cuentas, remitiéndome a la Biblia para validar el principio de sola escritura, sino que yo me estoy remitiendo a los terceros incluidos en el texto, que son los criterios de inspiración que definen en última instancia a este documento como sola escritura. Entonces no es un razonamiento circular de apelar a este, de A apela a B y B apela a A, no, sino que A apela a C y C apela a B y B apela a C, que son los terceros incluidos, y C apela a A. Entonces ya no es circular, porque hay elementos incluidos como terceros autónomos. C sería ahí los criterios, coordinación, impacto, todos los criterios que se utilizan para decir Isaías es inspirado y Tobías no. ¿Entienden? Pero eso es otro tema. Otra vez, este pequeño ejercicio que acabamos de hacer es producto de dos cosas. Uno, de tratar de demostrar que sí, la lógica se utiliza en la discusión teológica, para que no digan como un amigo mío que le dijo al profesor de matemática: yo voy a dedicarme a vender naranjas, ¿en qué me va a servir la matemática? Y el profesor le dijo: bueno, para que no te engañen. Claro, es para que sepan que esto lo usa el teólogo. Ese es lo primero. Y la segunda razón es porque comimos pollo, y eso es lo que genera el pollo cuando uno... Muy bien, continuamos. Ok, entonces ahora vamos a entrar a falacias. Ok, falacias. Las falacias. Falacias. Así se escribe. Lo primero que vamos a hacer es una definición de falacia. Una definición que sea sencilla, que sea básica y que ustedes nunca se les olvide. Vamos a ver si aquí yo puedo encontrar un ejemplo de una definición de falacia. Déjame ver si puedo encontrar un ejemplo de definición de falacia. ¿Habrá uno por aquí? Déjenme ver si aparece uno por aquí. Hola, ¿cómo están? Todo lo que no ven, ¿verdad? Un ejemplo de falacia no lo encuentro. Pero imaginemos que esta es una pared de concreto y que esa pared de concreto tuviese una grieta. Una grieta en una pared. Eso es una falacia. ¿Ya? Porque es una suposición. Otra vez. En una pared tenemos una grieta. La grieta en la pared es una falacia. La pared es la lógica. Una grieta en el muro de la lógica, eso es una falacia. ¿Por qué se provocó? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Gracias. Buena pregunta. Por causa de no saber conectar o de ser incoherente en la relación de las premisas o en el contenido de las premisas.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la falacia es una grieta, es una falla. Es una falla. Es una falla en el muro de la lógica, es una grieta. Eso es una imagen que yo creo que ustedes no se van a olvidar nunca. Imaginar a la falacia como una falla o una grieta en el muro de la lógica. Esa sería la definición básica. Pero también podríamos decir que una falacia es un tipo de argumento. ¿Ok? Es un argumento. Las falacias son argumentos. Pero estos argumentos, a diferencia de otros, tienen una característica. Y es que pueden parecer correctos. Son argumentos que parecen correctos. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Que parecen correctos. Pero tiene un problema. Pero tienen un error, una falla, una grieta, ¿verdad? Tienen un error, ¿en dónde? En el razonamiento. Y así definimos a una falacia. Una falacia es una falla, es una grieta en la lógica. En otras palabras, es un argumento que parece correcto, pero que tiene de suyo un error en la forma en cómo se razona. Y estas falacias siempre van a aparecer en la manera como se relacionan las premisas o silogismos, en la relación de los silogismos o en su contenido. De modo tal, señores, que así como los virus atacan al cuerpo, las falacias atacan a los silogismos lógicos. Son los silogismos lógicos los que se ven afectados por este razonamiento defectuoso. Entonces la base de las falacias se encuentra también en los silogismos. ¿Se entendió? Es muy claro. Entonces en el silogismo Leslie es mujer. Yo puedo encontrar si el silogismo es coherente, consistente, o si no lo es. Si no lo es una falacia. Pero las falacias se van a manifestar siempre en los silogismos. Y como las falacias afectan o a la relación o al contenido, siempre habrán solo dos tipos de falacias. Las falacias que afectan la relación y las falacias que afectan el contenido. ¿Cómo llamamos a las falacias que afectan la relación? Las falacias que afectan la relación se conocen como, vamos a poner aquí falacias formales. Mientras que las que afectan el contenido se conocen como falacias informales. De hecho, yo les mandé un documento donde ustedes van a ver una gran cantidad de falacias de ambos grupos. Falacias formales y falacias informales. Las falacias formales tienen que ver con la manera como yo relaciono los silogismos. Mientras que las falacias informales tienen que ver con la manera como yo entiendo el contenido de los silogismos. Por ejemplo, en la relación de los silogismos, yo tengo el primer silogismo. Leslie es mujer. Como es el primero, es el antecedente, ¿verdad? Porque es el primero. Tenemos el antecedente. Es el primer silogismo. Leslie es mujer. Si el antecedente es el primero,
¿cómo se llamaría el segundo? Las mujeres son hermosas. ¿Cómo se llamaría el segundo? Se llamaría medio, porque está en el medio. Se llamaría término medio, como cuando usted pide una carne en el restaurante. Término medio, ¿verdad? Ese término medio es el segundo. Las mujeres son hermosas. ¿Y cómo se llama aquel que une los dos? El tercero que une los dos. Leslie es hermosa. Sería el consecuente, porque es el último. Es la consecuencia de el consecuente. Esos son los tres. Bueno, como las falacias formales atacan la relación de esos tres, tenemos solo tres falacias formales. Aunque puede ser que haya más. Pero tenemos hasta ahora tres falacias formales. La falacia que ataca el antecedente, la falacia que ataca el término medio y la falacia que ataca el consecuente. ¿Cómo se llama? Esa es la pregunta. La pregunta es muy sencilla y la respuesta también. Cuando el antecedente es atacado, cuando se niega. Por lo tanto, la falacia que ataca el antecedente se conoce como falacia de negación del antecedente. Esa sería la primera falacia formal. La que niega el antecedente. Leslie no es mujer, pero la semana ella se ve como una mujer, ella habla como una mujer. Ella nació mujer, ella tiene cromosomas XY. Ella tiene toda la evidencia científica de que es mujer, pero yo lo niego. Creo que por ahí parte mucho la ideología de género. Pues bien, la negación del antecedente, para que vean, la ideología de género se construye sobre falacias formales, pero la negación del antecedente sería la primera, la negación del antecedente. La segunda falacia formal es la que ataca el término medio. Se le conoce como la falacia del término medio distribuido. Esa sería la segunda falacia formal. El ejemplo es tan complicado que sé que si se los digo se van a volver locos. Entonces mejor prefiero explorar mucho eso. Así que me voy con la tercera. La última falacia formal es la que trabaja con el consecuente, con el último punto. Y esa falacia, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se da? Se da cuando surge lo contrario de la primera. Por ejemplo, si la negación del antecedente es una falacia, entonces la afirmación del consecuente es otra falacia. Vamos a ver. Leslie es hermosa. Sería el consecuente de la afirmación del consecuente, que es parte de la negación del antecedente, tiene que ser necesariamente una falacia. Porque ya no es que Leslie sea hermosa, porque no dudamos que Leslie lo sea. Lo que pasa es que recuérdense que la negación del antecedente partió de que Leslie no es mujer. Entonces yo lo que estoy afirmando es que una Leslie que no es mujer es hermosa. Y ahí está el punto. Por eso las falacias formales dependen una de la otra para que surjan. Sin embargo, yo no voy a explorar mucho este tipo de falacias porque no son las que se dan siempre en un debate. O sea, en los debates las falacias formales casi no se dan. Las que más aparecen, las que más ocurren son las falacias informales. Y como esta es una clase muy corta, yo solo me voy a limitar en esta ocasión a hablarles de las falacias informales. Mientras tanto, recuerden las tres falacias formales que existen y cómo pudimos descubrir que aparecen. Entonces, antes de borrar esta pizarra, voy a repetir lo que he dicho. Las falacias son fallas o grietas en el muro de la lógica. Son razonamientos que parecen correctos,
pero tienen un error en su forma de razonar. Argumentos con un error en su razonamiento. Estas falacias se dan al alterar la relación de los silogismos o su contenido. Si alteran la relación son formales, si alteran el contenido son informales. Entre las falacias formales están las que niegan el antecedente, las que distribuyen el término medio o las que afirman el consecuente. Creo que Dante por lo menos sirvió de algo cuando nos regaló dos ejemplos de estas dos. Déjenme ver si encuentro. Creo que yo vi que él puso un ejemplo aquí de una falacia de negación del consecuente. Déjenme ver, yo creo que lo vi por ahí. Sí. Aquí él puso de esta y de esta, pero ni él se atrevió a ponerla. Falacia de afirmación de negación del antecedente. Un ejemplo. Siempre que estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Por tanto, siempre que estoy despierto, tengo los ojos abiertos. Siempre que estoy dormido. Tengo los ojos cerrados. Por lo tanto, siempre, pero es una falacia. Siempre que estoy despierto, Tengo los ojos abiertos. Por ejemplo, sí, porque una falacia de negación del antecedente, que es esa, él la explica como asumir que si se niegan los antecedentes, entonces también se niega la consecuencia. Si yo niego el antecedente, la consecuencia se niega. Por lo tanto, si Leslie no es mujer, entonces Leslie no es hermosa. Esa es una negación del antecedente. Y si yo tengo los ojos cerrados es porque estoy dormido, entonces siempre que yo tengo los ojos abiertos estoy despierto. Y obviamente eso no comulga con la realidad. Hay gente que duerme con los ojos abiertos y hay gente que está despierta con los ojos cerrados. Es verdad. Hay gente que dormita con los ojos cerrados. Es más difícil dormir con los ojos abiertos que no estar despierto con los ojos cerrados. Claro, como decía mi bisabuela, yo estoy descansando la vista. Descansando la vista. Entonces, vamos a ver, Dante, por lo menos serviste para algo. Vamos a decir, Dante sirve para ayudarnos con algo. Vamos a decir, Dante puede ayudarnos en un ejemplo de afirmación del consecuente. De esta agua. Él entiende que afirmación del consecuente es pensar que si de una premisa se sigue una consecuencia, entonces, frente a la verificación de la consecuencia, se sigue también la verificación de la premisa. Vamos a ver el ejemplo. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo estar dormido. ¿Se entendió? O sea, si yo afirmar que tengo los ojos cerrados, entonces el antecedente es correcto. Debo estar dormido. Pero obviamente eso no se sigue con la realidad. Ese más o menos son los ejemplos que ustedes podrían ver de este tipo de falacias formales. Pero como les dije, son tan formales que casi no se usan. A menos que las usemos en los chistes. Sí, en los chistes. Y en los chistes de ingenio, por cierto, donde se usa mucho este tipo de falacias formales. Porque si yo como maíz, es porque soy una gallina. Y si yo fumo mucho, es porque soy un murciélago. Venga, así. Pero nada, sigamos entonces con la falacia formal. Ok, vamos ahora con las falacias informales, que son las que realmente ustedes van a ver en los debates. Ok, levanten la mano aquí los que les gusta ver muchos debates en YouTube. Muy bien. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen, esto es una falacia del espantapájaros? Eso es una falacia de falso dilema. Eso es una falacia de monigote. Es una falacia de blanco modo. ¿Han escuchado a ellos? Dicen, una falacia
Esta es una falacia del hombre de paz. Falacia de non sequito. Excelente. Muy bien. Todas esas son falacias informales. Ahora, para poder entender la familia de falacias informales, tenemos que crear categorías. Y hay 4 categorías de falacias informales. 4 categorías. Vamos a poner aquí. Falacias informales. Esto es interesante porque el mundo de las falacias se ha abierto mucho hoy en día. De hecho, en mi país hubo un debate entre Agustín Laje y un político de mi país que se llama José La Luz, que después del debate le cambiaron el nombre y le pusieron José Penumbra, porque quedó oscura, perdió el debate. Bueno, la cuestión es que cuando Agustín Laje le dijo, usted lo que está cometiendo es una falacia de alto culo, entonces inmediatamente José La Luz le dijo, ya saltaste tú con esas palabritas raras que tú te inventas cada vez que tú estás en debates. Un político que supuestamente es un erudito muy letrado, que ha ideado proyectos políticos en mi país, creía que las falacias eran invención de Agustín Laje. Eso significa que el mundo de las falacias era muy desconocido, especialmente el mundo de las falacias informales era muy desconocido hasta que apareció San YouTube. Y aquí es donde tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo. ¿Cómo segmentamos estas falacias informales? Hay 4 categorías. 1, bueno, no me va a dar tiempo, el espacio para todas, pero son 4 categorías. Vamos a verla una por una. O déjame ver si la puedo poner así en horizontal. Y así creo que le podemos sacar más provecho. 1. La primera categoría de falacias informales son las falacias de relevancia. Así se les llama. Falacias de relevancia. ¿Cuál es la idea detrás de las falacias de relevancia? Que los silogismos, las premisas, son irrelevantes. O sea, cuando se usa esta falacia, se va a apelar a premisas que no tienen sentido, que no son relevantes para el tema que se está debatiendo. ¿Entiendes? Entonces, cuando las falacias son irrelevantes, se les llama falacias de relevancia. Obviamente, esto es una categoría para hablar de muchas falacias juntas. ¿Entiendes? Vamos a ver si ad populum, non sequitur, vamos a ver si el espantapájaros son de ese grupo. O sea, son familias de falacias, agrupadas en categorías. La primera categoría son las falacias de relevancia, cuando el argumento no es relevante, pero se utiliza. Y al utilizarse un argumento que no es relevante, se convierte en falacia. La segunda tiene que ver con lo que los lógicos llaman las falacias de inducción deficiente. Inducción deficiente. Inducción deficiente. Eso quiere decir que la falacia se induce, se forza, se obliga, se introduce un razonamiento que es débil, un razonamiento que es inconsistente, pero es un razonamiento falaz. Pero sin embargo se le forza, se le induce a introducirse en el debate. Esas son las falacias de inducción deficiente. La tercera categoría son las falacias de presuposición. Presuposición. Las falacias de presuposición son las que se presume, la premisa o el silogismo se presume, se piensa que debería ir, pero no es necesario que vaya, pero él lo presupone, él lo presume, él entiende que debe ir ahí. Y finalmente están las falacias de ambigüedad. La que los razonamientos son ambiguos. Generalmente estas falacias se utilizan cuando hay una palabra
o una frase que tiene significados diferentes, pero puede usarse de forma equívoca en el debate. El uso equívoco de palabras o frases. Más acertadamente, algunos entienden que estas falacias, las falacias de ambigüedad, son aquellas en las que no está clara la premisa, porque el significado de la palabra se cambia o se confunde dentro de un argumento. Entonces yo estoy utilizando este argumento y utilizo esta palabra que tiene este significado, pero esa misma palabra puede tener otro significado, lo que estábamos hablando. Entonces, yo lo que utilizo esta palabra con el significado primario, pero en el contexto del debate, esta palabra no debería ser aplicada con ese significado, sino con el significado secundario. Y así, de esa manera, yo cambio la palabra y la frase a mi conveniencia y de forma ambigua doy un debate. Esas son las falacias de ambigüedad. Entonces, ahí están los cuatro grupos. Cada uno de esos grupos tiene sus propias falacias. Así que nosotros vamos a ver cómo la pizarra nos permite a nosotros poder hacer un trabajo encomiable de segmentación. Lo que voy a hacer es que ya que ustedes conocen las 4 categorías, voy a borrar y voy a dejar la primera y vamos a ver cuáles son las falacias que se agrupan en las de relevancia. Luego, las que se agrupan en inducción deficiente. Después, las que se agrupan en presuposición. Y por último, las que se agrupan en ambigüedad. Y aquí tengo que dar un gran mensaje. ¡Ay de ti, Zafira! ¡Cuánto contenido! ¡Ay de ti, Pacheco! Es broma. Para que sepan que están también aquí con nosotros. Muy bien. Alex se faltó. Alex. El ay para Alex. ¡Ay, Alex! ¡Qué falacia contigo! Pues bien, entonces vamos a comenzar con las primeras, con las falacias de relevancia. Voy a borrar acá y vamos a poner las falacias de relevancia. Voy a utilizar para esto el azul y el negro. Las falacias de relevancia. Esa sería la categoría. Primera categoría. Como dijimos, esa categoría, para definir voy a usar el rojo. Es para hablar de la irrelevancia de la premisa. Las premisas que son irrelevantes. Ahora pregunto yo, ¿cuáles son las falacias que entran aquí? En este grupo entran las siguientes falacias. Una falacia de relevancia es la falacia de ad populum. Ad populum. Ad populum. La falacia de ad populum es la falacia en la que se apela a la emoción o a las creencias comunes de la audiencia para ganarte la audiencia en el debate. Generalmente, esas falacias De la emoción. se apela a las emociones o a las creencias comunes de la audiencia. La utilizan mucho los políticos. Es lo que llamamos demagogia. En un debate, yo apelo al público, cuando yo debería estar debatiendo con el oponente sin estar pensando en su público. Pero yo apelo al público y a las emociones del público y utilizo un argumento que yo sé que la gente se va a identificar conmigo para de esa manera ganar el debate. Ad populum. Se utiliza mucho en las encuestas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el debate, cuando se termina un debate, se deja a criterio de la audiencia quién ganó el debate. Porque eso es una falacia ad populum. Nunca tú vas a tener la verdad, porque el que está afiliado a fulano va a defender a fulano aunque fulano perdiera. Entonces dejar al público el resultado de quién ganó en un debate es incurrir en falacia de ad populum. Pero generalmente las falacias de ad populum se dan cuando el que está debatiendo apela a. Y no solamente en un debate, vamos a hablar de donde aparecen mucho las falacias entre los abogados y los tribunales.
Cuando el abogado apela al jurado y a la simpatía del jurado para de esa manera mostrar que fulano, el criminal y delincuente, el violador, realmente no es culpable, aunque las evidencias sean sólidas, eso es falacia ad populum. Y dentro de las falacias ad populum hay un universo, hay muchísimas. Por ejemplo, la falacia que apela al odio de la gente, o la falacia que apela a la misericordia. De hecho, la falacia de ad misericordia es una falacia del tipo ad populum. Por eso no sería una falacia independiente, sino que sería una falacia derivada. La de ad misericordia, como el nombre lo indica, es apelar a la misericordia del público. Por ejemplo, hay un caso cómico de una falacia de ad misericordia que se dio en un tribunal. Un muchacho que mató a hachazos a su padre y a su madre. Y el abogado defensor defendiendo al muchacho hasta que la fiscalía trajo la gran evidencia que mostraba que el muchacho era un maldito asesino y que mató a su propio padre, que era un parricida, y mató a su madre, era un matricida. Y era una evidencia irrefutable. El hacha con las huellas y un video. ¿Quién puede con eso? ¿Saben qué hizo el abogado para lograr que el muchacho pudiese ser indultado por el jurado? Que le dijo, no fue que le dijo que era loco, tienen que tener misericordia de él porque ahora él es huérfano. Ad misericordia. Falacia. Él se hizo. Sí. Sí, así. Ahora tenemos, creo que ustedes entendieron bien la falacia de ad populum, ¿verdad? Apelar al pueblo, pueblo. También la falacia de ad populum puede ser una falacia de autoridad, porque yo podría apelar al pueblo como tal. Por ejemplo, una falacia de ad populum: debe legalizarse el aborto, porque cuando hicimos una encuesta, el 95% de la gente lo quiere. Eso es una falacia de ad populum. Hacer depender una medida ética en base a la decisión de la mayoría es una falacia de ad populum. Por eso la falacia de ad populum aparece mucho en las encuestas. Esa es la primera. Esa es una falacia de relevancia. La premisa es irrelevante. ¿Qué me importa a mí que el muchacho sea huérfano? ¿Es un asesino? Es irrelevante, pero se introduce. Falacia popular. La segunda es la falacia del arenque rojo. Arenque rojo. Arenque rojo, así se le llama. El nombre correcto, bueno, le voy a explicar. Déjenme primero escribir arenque rojo. Esto tiene historia, porque los nombres de la falacia vienen con historia detrás. Cuando se cazaba zorros, había ocasiones en que ciertos cazadores querían salvar a un zorro de los otros cazadores furtivos, y lo que hacían era, pues los zorros se cazan con sabuesos que los persiguen, los identifican y el cazador los mata. Entonces lo que hacían era tomar un arenque rojo que servía como una pista falsa, un señuelo para el olfato de los sabuesos confundirse y de esa manera hacer lograr que el zorro escapase. Eso es lo que quiere decir arenque rojo. Se utiliza en lógica como falacia cuando yo en un debate doy una pista falsa con el fin de que la audiencia se pierda y no descubra el verdadero sentido del debate. Por ejemplo, en un debate yo estoy hablando sobre canon del Antiguo Testamento. Y de buenas a primeras, mientras estoy debatiendo, introduzco un tema que no tiene nada que ver con eso, con el fin de hacer perder la pista del debate. Y así mi contrincante se perdió en la dirección del desarrollo del argumento que estoy dando y comienza a irse por un derrotero que no era el original. Un caso, creo que el mismo Dante lo menciona ahí en el libro, dice... porque la lógica filosófica de Wittgenstein, ustedes saben que Wittgenstein tenía tendencias homosexuales. Metí una información
que no tenía nada que ver con el debate, para crear una pista falsa, un arenque rojo, para que el sabueso, que es mi debatiente, se pierda y no encuentre la base de lo que estamos discutiendo. A eso se les conoce como falacia del arenque rojo o de pista falsa. Y la más conocida, bueno, no voy a mencionar la más conocida de todas, porque creo que la pista falsa de por sí es la evidencia de un arenque rojo. El objetivo es distraer a mi oponente. Ese sería en ese caso. Así que tenemos estas dos. Obviamente, esta pista falsa es irrelevante. Y de ahí que se conozca como una falacia de irrelevancia. Y ahora viene la que todo el mundo está esperando. Esa. Que también tiene historia. La falacia del monigote. Todas esas están en la categoría de falacias de relevancia. Todas sí, por eso las puse azul, para que sepan que dependen de ahí. La falacia del monigote tiene historia, igual que la del arenque rojo. En la Edad Media se hacía un deporte conocido como las justas. Un caballero montado con su armadura en un caballo con un palo largo de aquel lado y otro caballero de este lado con un palo largo, separados por una barandilla. Ellos van a combatir y el objetivo es que uno tumba al otro. Todo eso han visto en las películas, ¿verdad? Muy bien, muchas veces para poder practicar se buscaba un monigote. Un monigote es un muñeco de paja. Su nombre de paja, que tenía un coso aquí con un punto rojo para que era donde debía dársele. Y de esa manera ese monigote servía como un contrincante, pero no era el verdadero contrincante. ¿Entienden? Simplemente era un señuelo. Por eso a esta falacia del monigote, por la historia detrás, se le conoce como la falacia del hombre de paja o la falacia del espantapájaros. Son los nombres que le dan. Por ejemplo, hombre de paja lo utiliza mucho Pacheco. Espantapájaros, le gusta utilizarlo mucho a Laje y a Dana. Espantapájaros. Pero el nombre correcto es monigote, aunque cualquiera de esos nombres está bien. La falacia del hombre de paja, la falacia del espantapájaros, la falacia del monigote, y también está este otro nombre que también se lo he escuchado a Pachiquito, que dice la falacia del... Tengo que utilizar otro color. La falacia del blanco móvil. Esas son falacias del monigote. La falacia del monigote lo que hace es esto. Yo voy a debatir un tema contigo, pero tú no me das una pista falsa, no. Sino que tú construyes un hombre de paja de mi argumento y atacas ese muñeco. Es decir, yo estoy hablando sobre canon del Antiguo Testamento y tú comienzas a hablarme de autoridad de la iglesia. En ese caso tú estás atacando un muñeco de paja porque el tema no es ese. Y yo nunca te mencioné eso. También puede ser que el monigote, el hombre de paja, el espantapájaro se forme cuando tú malinterpretas una palabra mía a conveniencia tuya. Y comienzas a atacar eso que yo dije, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo. Y luego entonces que tú atacas eso, le das a entender a la audiencia que ganaste el debate, pero tú no ganaste el debate porque tú no atacaste mi argumento, sino el muñeco de paja que tú te fabricaste de mi argumento. Eso se da mucho, esa es una de las más comunes que se dan. De las más comunes que se dan es esa. La falacia del espantapájaros. Y luego tenemos esta otra. La falacia del ad baculum.
y no es una mala palabra. Baculum viene de baculum, garrote. La falacia del garrote, del garrotero. La falacia de ad baculum es una falacia que se utiliza de la siguiente manera. Si tú continúas afirmando eso, te voy a entrar a trompadas. La galleta por lo menos. Si se continúa afirmando eso, te vamos a denunciar y te vamos a cerrar la cuenta. Es la falacia del garrote, es la falacia de la amenaza. O sea, hay personas que intentan ganar debates apelando a la amenaza. Y es verdad, yo lo he visto también. O sea, se utiliza la amenaza para atacar directamente. Y se apela a amenazas para ganar el debate. Por eso es que muchos llaman a esta falacia la falacia del garrote. Porque es a garrotazo limpio que estoy ganando este debate. A base de pura amenaza. Esa es la falacia de ad baculum. Déjame ver, yo creo que Dante mencionó un ejemplo de la falacia ad baculum. Esa es la misma que apela a la autoridad, ¿no? No. La falacia de ad baculum apela a amenazas directamente. Esa es la que más usamos, yo creo, ¿verdad? No, la que más se usa es la del monigote. Porque cuando ya no podemos... Mira, no, la falacia de ad baculum se da mucho en las peleas de pareja y se da mucho en las peleas de padres o en las personas que viven en una casa. Por ejemplo, yo tengo la razón, si no te vas de aquí. Es una falacia de ad baculum. Te vas de mi casa, porque el que tiene la razón soy yo. Es una falacia de ad baculum. Agarrotazo, la razón la tengo yo, sí o sí. Esa es otra, sí o sí. Eso es garrote. Sí o sí. No hay oportunidad para que el otro pueda disentir. Si no, a trompadas nos metemos. Luego tenemos esta otra que igual que el monigote se usa mucho y es una falacia irrelevante, también de irrelevancia, porque la premisa es irrelevante. Es la falacia de ad hominem. La falacia del ad hominem. Hominem es hombre, al hombre. Esta es la falacia en la que se ataca a la persona y no al argumento. Un ad hominem es atacar a la persona y no al argumento. ¿Entiendes? Y obviamente hay dos tipos de ad hominem. Por ejemplo, hay un ad hominem cuando tú atacas una característica de la persona. A eso se le llama ad hominem ofensivo. Ofensivo. Por ejemplo, Robert Corona, nombre cualquiera, Robert Corona. Robert Corona se medica. Por lo tanto, los argumentos que él utiliza aquí en este debate no son válidos. Un ataque personal. ¿Saben? Ustedes vieron el debate de Pacheco con Robert Carlos. Él le tiró una hominem. Cuando le dijo, tú te apartaste de la fe. ¿Cómo tú vienes aquí a dar debate sobre Cristo? ¿Quién puede confiar en tus palabras si tú una vez te descarriaste? Eso es un ad hominem ofensivo. Eso es una falacia. Si usó eso es porque no tenía argumento. Los ad hominem siempre aparecen cuando el tipo perdió el debate. Entonces, cuando el tipo pierde el debate, lo único que le queda es ofender. Entonces el ad hominem es eso, ofender, porque ya no se tiene menudo para devolver. El tipo te dejó sin cuarto, te dejó sin nada. Te ha noqueado tanto que lo único que te queda es dar golpes de coneja. ¿Usted ha tenido algo así? Sí, claro. Claro que sí. Y hay otros ad hominem que no son así tan directos, que son los que atacan no una característica, sino una circunstancia. Son los ad hominem circunstanciales. El circunstancial. Por ejemplo, Hugo Delgado hacía un análisis del debate que Jonathan Ramos hizo con Dante Urbina.
Y en una, Hugo dijo lo siguiente: Jonathan perdió porque no es católico. Eso es un ad hominem circunstancial. ¿Por qué? Porque la consecuencia lógica es que hubiese ganado si hubiese sido católico. Es un ad hominem circunstancial. De hecho, hay dos tipos de ad hominem circunstanciales. Los voy a escribir acá, pero voy a utilizar este color. Dos tipos de ad hominem circunstanciales. De este. Está el tu quoque o tu quoque. Tu quoque. Se dice tu quoque. Es el tu quoque. El tu quoque es tú también. Por ejemplo, otro ejemplo de Hugo Delgado. Cuando mi amigo Pacheco hizo un video sobre la pederastia entre los sacerdotes católicos romanos, Hugo Delgado, que es empedernido católico romano, le hizo un debate, le hizo un video donde decía, sí, pero ustedes también tienen pederastia. Entonces, le sacó un extracto, un periódico donde se hablaba de la pederastia en el mundo evangélico, pero no reconoció que él tenía el problema mayor de que en su institución también se da el problema. Entonces el tu quoque aparece cuando, ante la fuerza de un argumento, lo único que me queda decirle a mi debatiente es: a ti también te pasa. Eso es tu quoque. Y eso es un ad hominem. El otro es un ad hominem que lo descubrió John Henry Newman y que se conoce como envenenar el pozo. Ese es otro ad hominem. Envenenar el pozo es, por ejemplo, en el caso de Newman, cuando él descubrió y le puso un nombre, Newman era un sacerdote anglicano que se volvió católico. Entonces fue a debatir con alguien y el apologista con el que debatió le dijo: los argumentos que vaya a utilizar Newman no sirven porque Newman le debe obediencia a su iglesia. Y por lo tanto él no la puede contradecir. Y como no la puede contradecir, sus argumentos no pueden ser válidos. Entonces lo dijo en la introducción. Newman dijo: bueno, entonces lo que tú has hecho es que me amarras los brazos y ya yo no puedo dar un debate, no puedo dar un argumento porque envenenaste el pozo. Ahí fue cuando apareció esa frase. Envenenaste el pozo porque ahora la gente está predispuesta conmigo. Entonces envenenar el pozo es un ad hominem circunstancial que se da cuando tú creas un prejuicio en la audiencia respecto a tu debatiente y por lo tanto la audiencia no puede hacerle caso al debatiente porque ya está prejuiciada. A eso se le llama envenenar el pozo. Yo recuerdo que en un video que hice, se llamaba Querido Hugo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Y te diré una parte 5, pero después dije no, demasiado. Hasta aquí llegó este video. Pero en parte en el video yo respondía a unas acusaciones. Y como el señor Hugo había dicho que yo había envenenado el pozo en una argumentación, yo entonces le demostré que no era cierto, puesto que yo no había dicho que él era un garrotero, sino que su análisis era como el de los garroteros. Pero si te sirvió el sombrero, no es mi culpa. Ahora, veamos quién envenenó el pozo. Cuando tú dijiste en esta sección de tu video que Néstor no razona lógicamente, envenenaste el pozo. Porque estás indisponiendo a tu audiencia para que piense que yo no razono lógicamente. Entonces, eso es una falacia de envenenar el pozo. Cuando tú haces que tu audiencia tenga prejuicios contra aquel que va a debatir contigo. Y eso es puro ad hominem, señores. Ahora, algo que yo tengo que aclarar es que los ad hominem no son necesariamente malos. ¿Ok? O sea, los ad hominem pueden ser utilizados. De hecho, en ocasiones se pueden usar. Pero el uso de los ad hominem tiene que ser regulado directamente por la intención con la cual se realice ese trabajo.
Y en ese punto yo creo que se puede explorar mucho esa información, pero lo vamos a dejar hasta ahí, porque quiero pasar a la última de las falacias de relevancia. La última. Por ejemplo, en una corte se puede usar, ¿verdad? He visto que se usa. Lo leí en el documento. Sí. De hecho, se puede usar. Por ejemplo, cuando se usa el ad hominem, cuando es verdad, cuando es cierto. Por ejemplo, el apologista católico romano no puede contradecir a su iglesia. Porque él tiene un magisterio infalible. Por lo tanto, él no puede pensar libremente. Él depende de su magisterio. Si yo le digo a él lo que este apologista le dijo a Newman, él estaba diciendo la verdad. Ese envenenar el pozo está bien, porque es cierto. Es cierto, tú no puedes razonar más allá de tu iglesia. Negar eso es negar la base de tu propia iglesia, que es la que enseña que tú no puedes ir en contra de lo que ella dice. Así que tú estás amarrado. ¿Qué problema que tú estés amarrado? Tú reconociste que tú estás amarrado. Pues entonces deja de ser católico. Porque la esencia de ser católico es reconocer que tu magisterio es infalible y que tú no puedes opinar libremente de él. Entonces ahí sí es válido el argumento. Ahí sí es válido el razonamiento, porque es un tipo de razonamiento. Me parece que puede ser incorrecto o puede ser correcto dependiendo de la manera en que se usa. ¿Se entendió? Ahora voy con el último, que es el de la ignoratio elenchi. Ignoratio elenchi. Este es interesante. El argumento de la ignoratio elenchi. Ese argumento es el que entiende que la conclusión de la premisa es distinta a la premisa original. Conclusión. Yo concluyo con una premisa que es distinta y contraria a la original. Si esto es así, por tanto es asá. De hecho, uno de los ignoratio elenchi más famosos, es decir, de las falacias de tipo ignoratio elenchi más famosas, es la que se conoce como non sequitur o non sequitur. La falacia de non sequitur. Non sequitur. Non sequitur es la falacia que dice si Dios no puede ser demostrado, entonces Dios no existe. Eso es un non sequitur. Porque el tipo está llegando a una conclusión que no necesariamente es correcta con la premisa original. De hecho, vamos a ver los ejemplitos que utiliza el amigo Dante para que ustedes más o menos tengan una idea. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un ignoratio elenchi pura. Él debe ganar el campeonato mañana porque es muy buena persona y se merece todo. Eso es una ignoratio elenchi. Ahora miren un non sequitur, que es un tipo de ignoratio elenchi. Un non sequitur. Vamos a ver si tiene un... mírenlo aquí. Todo perro es un mamífero. Ese animal es un mamífero. Luego ese animal es un perro. Ese es un non sequitur. El otro ejemplo de non sequitur, el que les di de la mesa. Todos los perros son cuadrúpedos. Todas las mesas son cuadrúpedas. Por lo tanto, las mesas son perros. Eso es un non sequitur. Porque no se sigue de las premisas la conclusión. Ese es non sequitur. Otro ejemplo de non sequitur, que eso fue en el debate que yo tuve con este señor, con este señor. Este señor que habló de non sequitur cometió como 5 non sequitur en su debate conmigo. Y uno de los non sequitur que él cometió fue este. Jesús hizo escatología, él hizo cristología. Jesús hizo cristología del más alto nivel con un apócrifo, luego los apócrifos son inspirados. No se sigue.
Porque Judas hizo escatología del más alto nivel con otro apócrifo llamado Primera de Enoc que tú no reconoces como inspirado. Non sequitur. Porque él toma una premisa y saca una conclusión que debería ser así y no es así. El tipo que escribió identificando las falacias cometió como 5 non sequitur en su debate cuando lo estableció conmigo. Entonces, esos señores son las falacias informales del tipo de relevancia. De la primera categoría, señores, de las 4, esas son las de relevancia. Ahora, vamos a ver la segunda. Ay, caramba, son muchas. No sé si pueda darles todas. No creo que pueda darles todas, ¿no? No. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo más escueto posible con las que quedan para que ustedes por lo menos sepan. Lo que voy a hacer es que no les voy a enseñar, les voy a enseñar una segunda categoría. Y voy a dejar aparte las que no se usan tanto. Eso es lo que voy a hacer. Pero, por ejemplo, hay otras falacias del tipo de relevancia informales como la falacia ad ridículo. Eso es una falacia informal que es reducir al ridículo la afirmación de tu premisa. Y también está la de punto medio y la de premisa falsa, pero obviamente no voy a darles más que ejemplos. Por ejemplo, una falacia de ad ridículo sería esta. Así como tú escribes un libro sobre la existencia de Dios, yo voy a escribir un libro sobre la existencia del monstruo del espagueti volador. Esa es una falacia de ad ridículo. Una falacia del punto medio. Déjeme ver si él tiene alguna falacia de punto medio que yo les puedo utilizar como ejemplo. Miren aquí, sí. Los teístas afirman que Dios existe. Los ateos afirman que no existe. Frente a eso yo me quedaré agnóstico. Esa es una falacia del punto medio que dice que el punto medio siempre es lo mejor. Sí y no. A veces ese punto medio. Y por último, la falacia de premisa falsa. Déjame ver si él tiene una falacia de premisa falsa que yo les pueda dar como ejemplo. Falacia de premisa falsa. Déjame ver si él tiene, si no, voy a ver si... sí, él tiene una. El teísmo es una tontería. No hay filósofos ni científicos importantes que crean en Dios. Esa es una premisa falsa. O sea, yo no creo en Dios porque los científicos no creen en Él. Es una falacia de premisa falsa porque eso es mentira. Hay muchos hombres de ciencia que creen en Dios. Entonces esos son ejemplos de falacias informales del tipo de relevancia. Luego están las falacias de inducción deficiente. Estas sí se las voy a enseñar porque estas también se utilizan mucho. Las falacias de inducción deficiente. En las falacias de inducción deficiente es cuando la premisa es débil, pero aún así yo la introduzco en el argumento. Esas son las falacias de inducción deficiente. Entre las más famosas está el argumento de ad ignorantiam. Ad ignorantiam. Ese es un argumento de ese tipo. Ad ignorantiam es apelar a la ignorancia. Como yo no sé, por tanto no opino. Es una falacia de ad ignorantiam. Y dentro de las falacias de ad ignorantiam encontramos la falacia del silencio. La famosa falacia del silencio. Como en el periodo intertestamentario no hubo literatura inspirada, por lo tanto no me interesa lo que ocurrió ahí. Una falacia del silencio.
o en este caso, que se comete mucho falacia del silencio en los dogmas católicos romanos. La Asunción de María no está presente en la literatura patrística primitiva, tampoco está presente en la Biblia, pero el hecho de que no está presente y que no la hayan mencionado no implica que no esté. Falacia del silencio. Apelar al silencio como un elemento para justificar una doctrina. Eso es ignorante. El otro ejemplo que se utiliza mucho es el ad verecundiam. La falacia del ad verecundiam. Esa es la falacia que se conoce como de autoridad. La famosa falacia de autoridad. Hay varios tipos de ad verecundiam. Por ejemplo, está el ad verecundiam de apelación a la autoridad. Es decir, porque lo dijo este científico es verdad. Eso es ad verecundiam. Otro ejemplo de ad verecundiam, pero inapropiado. Picasso explicó cómo la inflación va a hacer que se desplome la moneda. Pero Picasso es economista. No, pintor. Entonces, ¿qué haces tú pelando a un pintor para que te opine de economía? Eso se llama falacia de verecundiam inapropiada, porque apeló a una autoridad que no tiene nada que ver. Pasa mucho, por ejemplo, cuando se quiere utilizar a William Lane Craig, que es filósofo, para que te explique dogmas teológicos. Dogmas que él no domina, porque su campo de trabajo no es ese. Y por eso comete errores en teología bíblica y dogmática, porque ese no es su campo de trabajo. Ad verecundiam. Ese es un ejemplo. Luego tengo esta otra, que es la de non causa pro causa. Y esta es chévere, porque aquí hay una riqueza de falacias. En esa hay una riqueza de falacias. La de non causa pro causa es la falacia de causa falsa. La que dice que una cosa ocurre, por lo tanto esa cosa explica esta otra. Se le da muchos nombres. Por ejemplo, se le conoce como la falacia de falsa analogía, o la falacia de falsa asociación. Les voy a dar un ejemplo. Los países más desarrollados del mundo han aprobado el aborto, por lo tanto son desarrollados por haber aprobado el aborto. Asoció una cosa con otra que no tienen nada que ver. También se dan asociaciones falsas en el tiempo. Esta es muy antigua. El indígena que cuando veía un eclipse de sol comenzaba a tocar los tambores, y cuando vio que tocaba los tambores, el sol entonces volvía a aparecer y asoció. El sol reaparece con el toque de tambores. Falsa asociación, non causa pro causa. Y dentro de esas no causa pro causa es donde nosotros vamos a encontrar las famosas falacias del tipo hoc, del tipo ad hoc. Las falacias ad hoc, que son, en este caso, voy a escribir ad hoc así, y voy a poner entre las falacias del tipo ad hoc estas. Primero, la falacia del hoc ergo propter hoc. Hoc ergo, ergo es entonces, propter hoc. Y la otra es cum ergo propter hoc. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La diferencia es muy sencilla. Por ejemplo, esta, la del, porque hoc o post ergo propter hoc, también lo vamos a llamar post ergo, porque también se le llama post, el cum y el post. Yo creo que así la van a conocer mejor. El post ergo propter hoc es la falacia del si pasa esto, entonces esto es. Esa es la falacia del post hoc ergo propter hoc. O sea, este evento ocurre,
Por lo tanto, este evento está vinculado a esta consecuencia. El ejemplo de los países desarrollados y el aborto es un claro ejemplo de post ergo propter hoc. Pero el cum es cuando yo hago que dos eventos, dos, no uno, aquí es uno, aquí en este son dos, que dos eventos relacionados con una causa expliquen la consecuencia. O sea, estos dos eventos explican esta consecuencia. Y esa sería más o menos la diferencia entre uno y el otro. Y finalmente está la famosa falacia dentro de este grupo de la pendiente resbaladiza. La falacia de pendiente resbaladiza es también otra falacia interesante, porque es la que dice, si usted cambia esto, entonces va a ocurrir este desastre. Les voy a dar un ejemplo de pendiente resbaladiza. Si nosotros aplicamos la tecnología de 5G, se van a disparar los casos del COVID. Esa falacia, por si ustedes no lo sabían, se dio en el 2020. Y la otra falacia del tipo en este caso post ergo propter hoc, que era la que veía, vinculaba el COVID con la tecnología 5G. Desde que se aplicó la tecnología 5G apareció el COVID. Entonces ellos vinculaban COVID con tecnología 5G. Sorprendentemente, eso se llama falacia de falsa asociación o post ergo propter hoc. Y ese sería ese ejemplo. Y finalmente voy a incluir esta última. Hay muchas más de este tipo, pero voy a incluir la generalización precipitada. La generalización apresurada o precipitada. La falacia de generalización precipitada o apresurada es la falacia que generaliza. Es decir, mi esposo me golpeaba, por lo tanto todos los hombres son golpeadores. Mi mujer me engañó, por lo tanto ninguna mujer sirve. Generalización apresurada. Dentro de la generalización apresurada hay muchísimas. Por ejemplo, la falacia del falso dilema, la falacia de probar con ejemplo, la falacia de conclusión desmesurada. Todas esas son falacias del tipo generalización precipitada. Y luego entonces nosotros podríamos hablar de muchísimas falacias más. Un dato curioso es que la falacia de generalización precipitada también se le conoce como la falacia de accidente inverso, porque dentro de la categoría siguiente, que no la vamos a ver ya, pero la categoría siguiente, que son las categorías de presuposición, está la falacia del accidente, que es lo contrario de esta. Porque la generalización apresurada toma un caso particular y lo vuelve general, mientras que la falacia del accidente toma un caso general y lo vuelve particular. Ejemplo de la primera: mi esposo me fue infiel. Todos los hombres son infieles. Ejemplo de la segunda: todos los hombres son infieles, por tanto mi esposo me va a ser infiel. La primera se llama generalización, la segunda se llama accidente. Y hasta aquí el estudio de las falacias. Obviamente hay muchísimas falacias más, pero la noche no nos da para poder estudiarlas todas. Sin embargo, yo les prometo que les voy a mandar un extracto de los diferentes grupos de falacia que ustedes pueden estudiar para que los conozcan mejor. Y si en dado caso tienen cualquier pregunta, obviamente para eso está el chat. No quiero concluir esta última parte sin hablar de una falacia especial que me gustaría que ustedes conozcan. No hablamos de la falacia de anfibiología, por ejemplo. La falacia de anfibiología se usa mucho con las palabras. Por ejemplo, presbítero, lo que hablamos de presbítero. En 1 Timoteo 5 aparece presbítero 2 veces, uno en femenino y otro en masculino.
Entonces yo de ahí podría sacar una exégesis falaz al decir que como aparece en femenino, entonces podría validar el presbiterio femenino. Esos son falacias de anfibiología, donde un término tiene varios significados, como una palabra tiene varios significados, pero en un debate yo utilizo esta palabra que tiene este significado y luego saco una conclusión distinta apelando al segundo significado que la misma palabra provee, pero que genera una contradicción en las premisas. Y el otro ejemplo es la falacia del acento. La falacia del acento es el énfasis en la palabra. Por ejemplo, esta oración: no debemos hablar mal de los amigos. Si yo la digo así, ¿qué emoción le genera? No debemos hablar mal de los amigos. ¿Estoy haciendo algún énfasis? No, ¿verdad? Por lo tanto, es una sentencia válida. Pero si yo digo esto: no debemos hablar mal de los amigos. O déjenme hacerlo de este modo: no debemos hablar mal de los amigos. El énfasis estuvo en mal, ¿verdad? ¿Y qué saco yo de ahí? Pero que yo puedo sacar de ahí. ¿Qué conclusión yo puedo sacar de ahí? Que como el énfasis está en mal, siempre existe la posibilidad de que no se dieron cuenta. Voy a cambiar el énfasis. No debemos hablar mal de los amigos. ¿Qué saco de ahí? Este está más fácil. Que lo único que yo no debo es hablar, pero yo sí puedo hacerles algo malo. Y cuando yo digo esto, no debemos hablar mal de los amigos, ¿qué se saca de ahí? Que sí puedo hablar mal de los que no son mis amigos. Entonces eso se llama falacias de acento. Esas tienen que ver con las falacias de ambigüedad. Y también tengo esta falacia de que el granjero se voló los sesos tras despedirse afectuosamente de su familia con una escopeta. Esa es una falacia también de anfibiología. Pero hasta aquí el tema de las falacias. No quiero concluir esta parte sin un breve ejercicio dentro del campo de las falacias, y es el ejercicio de cómo las falacias se dan en el terreno de las familias. Un amigo mío que da clases de lógica, por cierto, me envió este caso que me gustaría compartir con ustedes para que ustedes vean hasta qué punto las falacias pueden ser utilizadas en el campo de la pelea marital. Escuchen: una tranquila noche en el hogar de los Guerra, específicamente en la sala, la pareja se encuentra inmersa en una acalorada discusión. El señor Armando Guerra sostiene que deberían ahorrar más dinero, mientras que la señora Miriam Rencillas defiende la idea de disfrutar la vida y gastar un poco más en experiencias. ¿Les suena familiar, verdad? En medio de esta batalla verbal aparece una serie de falacias lógicas, informales, que vale la pena analizar. El marido, en su intento por persuadir a su esposa, recurre a la falacia de la pendiente resbaladiza. Él afirma, miren la pendiente, que si empiezan a gastar más dinero ahora, nunca podrán ahorrar lo suficiente para su futuro. Es una conclusión falaz. Esta falacia ignora la posibilidad de encontrar un equilibrio y presupuesto que permita ambas cosas. La esposa, por otro lado, cae en la falacia de apelar a la emoción al decir: no entiendes lo que significa vivir el momento. Aquí ella evade el argumento lógico presentado por su esposo y en su lugar trata de manipular sus emociones. Esta estrategia busca distraer la discusión principal. Falacia de arenque rojo. Ahora vamos a ver cómo responde. A medida que la conversación avanza, ambos recurren a la falacia del monigote, del hombre de paja. El marido exagera la postura de su esposa diciendo: tú simplemente quieres gastar el dinero en frivolidades. Mientras que ella distorsiona los argumentos diciendo:
parece que solo te importa el dinero y no la felicidad. Ambos están atacando versiones exageradas de las posturas del otro, es decir, a un espantapájaros, en lugar de abordar los puntos reales que están en juego. En medio de esta tormenta de falacias, los argumentos lógicos y racionales quedan enterrados. Esta discusión marital es un recordatorio de cómo nuestras emociones y sesgos pueden influir en nuestras decisiones y en cómo expresamos nuestros puntos de vista. A través de este ejemplo, podemos aprender a reconocer estas falacias y cultivar habilidades para una comunicación más efectiva y razonada en cualquier situación. Esta conclusión reflexiva que estoy dando es para que vean que esto no se queda en el terreno de una pizarra. Esto ustedes lo van a tener que vivir incluso cuando estén discutiendo con su esposa, con su esposo, con el novio, con la novia. Esto de las falacias es parte de su vida. Por lo tanto, saber identificarlas es un plus sin duda alguna. Dicho esto, he llegado al final. No sé si tienen alguna pregunta que quieran dar. Iba a hablar de la validez, pero obviamente el tiempo no nos da. Déjame ver qué tiempo tenemos. No nos da el tiempo. Así que está en ustedes. Una pregunta con la de apelar a la misericordia. ¿Es siempre mala? ¿Es siempre mala? La falacia de apelar a la misericordia. Depende del contexto en el que se dé. Siempre va a depender mucho del contexto en que se dé. Dicho esto, entonces, voy a hacer una conclusión final de todo lo dicho. Y la conclusión final va a ser con una sola pregunta. ¿La lógica es lógica? Déjeme corregir. ¿Es la lógica siempre lógica? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La lógica no se puede comprobar. Se tiene que presuponer, ¿no? ¿Seguro? Dentro de la apologética presuposicionalista, pero hay cosas que se pueden comprobar lógicamente. Pero, ¿por qué no siempre es lógica? ¿O habrá un problema en mi pregunta? ¿Es la lógica siempre lógica? Obviamente que la respuesta es no. Ahora la pregunta es ¿por qué no? Y la respuesta se encuentra en las falacias. Porque justamente en la lógica hay falacias. Y si hay falacias, no siempre la lógica será confiable. Las falacias se van a dar en cualquier silogismo. Por ejemplo, en el silogismo inductivo tenemos una falacia. La falacia de la mesa y el perro. Es decir, el error en la falacia inductiva es que puede hacer que cualquier conclusión sea válida aunque sea falsa. ¿Entienden eso? Yo induje en base a comparar perros cuadrúpedos con mesas cuadrúpedas que las mesas son perros. Ese es el error de la inducción. Por lo tanto, si hay errores en la inducción, la lógica no siempre será lógica. O por lo menos la lógica tiene un error. En el deductivo hay errores también. Por ejemplo, hay un error que Stuart Mill, el gran Stuart Mill, identificó, de que en la deducción cualquier conclusión es posible. El mejor ejemplo es este. 2 más 2 igual a 5, entonces yo soy el Papa. ¿Y eso es verdad? ¿Eso es una deducción válida? 2 más 2 igual a 5. Ergo, yo soy el Papa. ¿Eso es verdad? ¿O no? No es verdad, eso es lógico. Hay como es lógico, sencillo, míralo ahí. 2 más 2 igual a 5. 2 más 2, 4, ¿verdad? Entonces sería 4 igual a 5. Ahora vamos a restarle 2. Si yo le resto 2 a este,
¿Con cuánto me quedo? 2. Me quedo con 2. ¿Y si le resto 2 a 5? 3. Ahora lo voy a invertir. 3 igual a 2. Y ahora le resto 1. 3 menos 1, 2. Y 2 menos 1, 2 igual a 1. Y como el Papa y yo somos 2 personas, pero 2 es igual a 1, entonces yo y el Papa uno somos. Yo soy el Papa. Esa es una deducción, pero obviamente no es una deducción correcta, es una deducción errónea, porque la deducción también puede ser presa o víctima de falacias. Y la abducción ni se diga, porque con la abducción ocurre lo que José Ingenieros decía, que los sabios señalan la luna y los mediocres se quedan mirando el dedo. Los abductivos, los que abducen, solo se quedan mirando el dedo y no pueden mirar más allá, hacia la luna. Pero creo que el único y gran ejemplo que demuestra hasta qué punto la lógica puede tener problemas es el dilema de Protágoras. Y el dilema de Protágoras es el cierre con broche de oro, la cereza en el pastel de este interesante bizcocho. Protágoras versus Evatro. Protágoras era un maestro de lógica y de oratoria. Y Protágoras tenía un alumno que se llamaba Evatro que no le podía pagar. Pero Protágoras era un experto en la oratoria y Evatro quería coger clases porque para ser abogado en aquella época había que coger oratoria. Y el único que daba clase de oratoria era Protágoras. Pero Protágoras era muy carero, cobraba mucho dinero. Y Evatro era un pobre diablo, no sabía qué iba a hacer. Así que llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo oral. El acuerdo era no firmado, un acuerdo oral porque en aquellos tiempos la palabra valía, ¿verdad? Y el acuerdo era que Protágoras le iba a dar clases fiadas, no gratis, crédito. Cuando tú te hagas abogado y ganes tu primer caso, me pagas. Ahí quedó el acuerdo, cogió clase Evatro, se graduó, pero se dedicó a la música. Y cuando Protágoras le fue a pagar, Evatro le dice, pero señor, la cláusula decía que era si yo ganaba mi primer caso, y como ya yo no me dedico a eso, entonces yo no te tengo que pagar. Protágoras lo demandó. Y aquí es donde entra el dilema, cuando los dos van al tribunal. Protágoras dice, si Evatro pierde la demanda, me tiene que pagar, lógico, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si la gana? Me tiene que pagar, porque la cláusula del contrato decía que me pagaba si ganaba su primer caso. A lo que Evatro, ni corto ni perezoso, dijo, no, si yo gano si yo pierdo la demanda, si yo la pierdo, o si yo la gano, no te pago de ninguna manera. Porque si yo gano la demanda, por el hecho de ganarla, no te tengo que pagar. Pero si la pierdo tampoco, porque perdí mi primer caso. La gran pregunta es, ¿quién tiene la razón? Problemático el dilema. Y el dilema de Protágoras ha sido señalado justo para eso, para darnos a entender que ese dilema no se resuelve lógicamente, se resuelve moralmente. ¿Quién moralmente tiene la razón? Entonces el límite de la lógica es la ética. Porque ese dilema no se resuelve apelando a la lógica. Y ahí es donde mi pregunta finaliza y donde coloco tu cherry en la batida. La lógica siempre será lógica, pero no siempre dirá la verdad. Terminamos la clase. Aprendieron mucho, ¿verdad? Muy bien. Creo que podemos cerrar con una oración, ¿verdad que sí?
Y cómo no, vamos a dar el gran honor a nuestro pastor Josué para que él sea el responsable. No sé si quiere decir algo. Esa es una falacia. Ah, Gracias, querido Néstor. Amén. Y un fuerte aplauso otra vez a Néstor por el viaje que hizo. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, también por ir a recogerlo. Amén. Y el domingo lo tenemos aquí. Acuérdense que este domingo él nos viene a predicar. Y después de eso está toda la iglesia invitada a la casa de nuestro hermano Samuel, donde se va a hacer una buena carne asada. También yo creo que mi esposa va a traer un bizcocho, un pastel para celebrar el cumpleaños a mí.